El podcast. Llega la palabra sonido a la voluntad de Con Kenvir Puente y Panambi Garcés. En todas las legislaturas, parlamentos y congresos democráticos hay personas externas y grupos de interés que buscan influir en las decisiones que ahí se toman. Los congresos más abiertos y profesionales han desarrollado canales de comunicación que permiten escuchar estas voces, dar cauce a sus demandas y rendir cuentas por ello. Esta actividad es el cabildeo o lobbying. En este sentido, hay dos corrientes de opinión sobre su funcionamiento. Por un lado, quienes afirman que es benéfico para la democracia, pues permite acercar las demandas de la ciudadanía a sus representantes por vías institucionales, y quienes, por otro lado, afirman que es perjudicial porque puede convertir a los legisladores en rehenes de quienes tienen recursos para movilizar sus intereses. ¿Ustedes qué opinan? Hoy hablaremos del cabildeo y tendremos como invitada a Rosemary Safi, una reconocida cabildera mexicana que nos hablará de su experiencia en esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos el Podcast, con Kenvir Puente y Panambi Garcés. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Parlamentos el Podcast. Kenvir, ¿cómo estás? Hola, Panambi, muy bien, ¿y tú? Muy contenta como siempre, porque vamos a tener una invitada muy buena, pero además, antes de que empecemos con toda la información que queremos platicarles, quiero recordarles que somos un podcast, pero también estamos en YouTube. Y se pueden suscribir, nos pueden dar like, pueden compartir los episodios, también en Spotify y en Apple Music, ¿no? Sí, dicen que si lo compartes tienes 10 años de buena suerte. Sí. Entonces, háganlo. Formen parte de esta comunidad de Parliament Believers. Exacto. Así es. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que es muy estigmatizado. Sí. A veces se habla mucho de él con cierto desprecio, asociado también a veces a malas prácticas, y que sin embargo resulta fundamental en los parlamentos democráticos, que es el cabildeo. Sí. O sea, ya entendimos, bueno, los capítulos anteriores ya hemos entendido a qué aspiramos, qué valores tienen que estar presentes en las prácticas de los parlamentos, o sea, como un poco el deber ser. Y hoy creo que es el primer episodio en donde vamos a tratar mucho de los temas que son, o sea, que existen, y entenderlos un poco desde alejándonos de este estigma, ¿no? Que dices tú, o sea, como entender por qué sucede, por qué es importante o por qué están ahí, ¿no? Sí, y el cabildeo en su término original es el lobbying, uh-huh. Y se le denomina lobbying porque hay en el Parlamento británico un lobby al cual uno como ciudadano, como visitante llega, y es, digamos, una antesala para entrar a los salones de pleno de ambas cámaras, de los lores o de los diputados. Entonces hay un gran lobby en donde, en teoría, pues salían los diputados, los lores, principalmente los diputados, a este lobby a atender a los visitantes, a sus constituents o a sus votantes, que les llevaban algunas demandas, y ellos ahí los escuchaban, les daban alguna respuesta, les decían, sí, voy a ver qué está pasando con ese asunto. Uh-huh. Y realmente ahí también se empiezan a construir esta representación de intereses. Entonces por eso se le conoce como lobbying, por ese lobby. Hay otra teoría, por cierto, que o sea, no es que sea falsa, sino que es posterior, pero hay quienes dicen que el término lobbying se refería a un presidente de Estados Unidos que en la Casa Blanca su esposa no lo dejaba fumar y se iba a fumar al lobby de un hotel cercano a la Casa Blanca, y algunos representantes de algunas industrias o otras iban y lo buscaban en ese lobby. Yeah. No digo que no haya sido cierto, puede ser que haya sido cierto, pero fue después. Pero eso sucedió después. De cualquier forma, lo que dice eso es que el cabildeo es una forma en la que agentes externos tratan de influir en decisiones públicas. Uh-huh. Y cuando se dice que tratan de influir, a veces es para que se apruebe algo
o para que no se apruebe algo. Es decir, para evitar que se apruebe algo. O que para puede que tener... algo que se planteó esté mucho más robustecido o con un área de expertise diferente. Que mejore la calidad de la legislación, que afecte lo menos posible a el mayor número de personas, etcétera. Y por eso es que decimos que es fundamental en los regímenes democráticos, porque, pues como se lo vamos a plantear a nuestra invitada, pues esto solo sucede en las democracias, ¿no? Claro. O sea, no hay cabildeo. Uno nunca ha escuchado hablar de... El cabildeo en la República Popular China. Exacto, ¿no? Esto solo sucede en las democracias, en donde hay una gran cantidad de intereses que se ponen en juego, y esto solo sucede en espacios plurales. Claro. Entonces, pues bueno, de esto vamos a estar hablando, y vamos a conocer un poco más sobre la regulación, porque si bien es una actividad relativamente nueva en México, no lo es en otras partes del mundo. Hay una serie muy buena de televisión que se llama K-Street, que por cierto George Clooney era productor, y que se llama K-Street porque se refiere a la calle donde están todas las empresas cabilderas de Estados Unidos. Y entonces en el Congreso de Estados Unidos, cuando se habla de K-Street, por ejemplo, si dicen, ya te vienen a ver de K-Street, es porque viene a verte alguna empresa cabildera. Y esa serie es muy interesante porque retrata la vida de las empresas de cabildeo y cómo se enfrentan a los retos de aprobar o rechazar cierta legislación en los Estados Unidos. O sea, recomendamos, pero evidencia mucho de lo que pasa. Y esto apenas empieza en el caso de México, pero en otros países que nos ven, que nos escuchan, platíquennos, pongan en sus comentarios cómo es el cabildeo en su país. Hay muchas empresas, no las hay. Hay monopolios de empresas cabilderas. ¿Quién hace cabildeo? ¿Se ha profesionalizado? ¿No se ha profesionalizado? Porque en México estamos en ese proceso. Sí, y entender, ahorita decías sobre las demandas y cómo llegan a los cuerpos parlamentarios, entender que todo lo que se tiene que cambiar o lo que se busca cambiar en los proyectos de ley dentro de los congresos no necesariamente tienen que ser cosas demandas, ¿no? O sea, como decir, ya, basta que se acabe de determinado problema o que empiece un tal derecho. O sea, no son cosas que necesariamente son urgentes, pero que sin duda son importantes. Nos los platicaba en el episodio de Mili, que por ejemplo hay ciertos proyectos de ley que incluso las instancias del gobierno ejecutivo, que están por otro lado del legislativo, intervienen en esas negociaciones, en esas pláticas, para sensibilizar, para dar información, para entender, oye, pero si tú me cambias este articulado, a mí me vas a obligar a hacer X, Y y Z, y requiero recursos en ese sentido. O sea, entender que esto del cabildeo y en general toda vinculación que sea con los congresos son necesarias porque todos los gobiernos están interconectados y porque todos los aspectos tienen un impacto en otra cosa. No solo es cambiar la ley, sino todo lo que va a derivar de ella, y por eso es importante entender cómo funciona. Todos los expedientes legislativos tienen que ser públicos y transparentes. De hecho, el proceso legislativo o los procesos legislativos suelen ser transparentes, pero hasta cierto punto. Porque lo que nosotros observamos es lo que sucede, por ejemplo, cuando se presenta una iniciativa. Podemos conocer que se presenta una iniciativa. Podemos conocer la iniciativa. Cuando se turna a comisiones, nosotros podemos saber a qué comisiones se le turna. Cuando se discute en comisiones, nosotros podemos conocer la discusión en las comisiones. Pero pocas veces podemos saber con qué información cuentan las y los legisladores a la hora en que van a tomar decisiones. ¿Qué relación tienen con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por una decisión determinada? Claro. Y el cabildeo, cuando es profesional, lo que hace es abonar en esa transparencia, porque entonces le hacen llegar documentos a las personas que van a tomar decisiones, pero esos documentos son documentos que deben ser públicos. Claro. Y que deben de estar además integrados idealmente en el expediente legislativo, para que cuando se apruebe la decisión, nosotros podamos conocer el dictamen de la comisión o la decisión del pleno y sepamos
¿qué información estuvo al alcance de las y los legisladores antes de tomar esa decisión? Las y los diputados, senadores tienen muchísimas fuentes de información. Primero, pues sus propias convicciones. Segundo, el partido político al que pertenecen. Tercero, la información que les proveen sus propios órganos de apoyo, sus centros de estudio, institutos, etc. Después, la información que proviene de otros estudios externos, de universidades, de think tanks, de distintas fuentes. Muchas veces dependen también de la información gubernamental, la información que les da el gobierno, que es una fuente de legislación primaria o de iniciativas que presenta el gobierno. Entonces, hay tanta información que a veces se pierde, ¿no? Se pierde en el mundo. Pero es mejor tener toda esa información disponible y saber cuáles fueron los argumentos con los cuales un legislador votó a favor o en contra o solicitó ciertos cambios a la legislación, a la oscuridad. A legislar en la oscuridad. A legislar en la oscuridad. Lean ese libro, Legislar en la oscuridad, se los recomendamos mucho. Pero bueno, exacto. Aquí vamos a poner el link para que lo bajen. Pero es que es eso. Es decir, lo más cómodo es legislar en la opacidad, legislar en la oscuridad, porque no le tienes que rendir cuentas a nadie. Y legislar de cara al público de forma transparente puede tener costos, y por eso muchas veces hay quienes lo evitan. Y el cabildeo lo que hace, se beneficia, es de la transparencia y abona a la transparencia. Yo creo que eso es una actividad positiva en esos términos, pero también hay que cuidar que no haya corrupción, porque hay una tentación muy grande, sobre todo de las grandes industrias, para evitar que se legisle en contra de algunos efectos de esa industria. Por ejemplo, estamos pensando en las industrias que afectan el medio ambiente o las industrias que afectan la salud de las personas, etcétera. Hay grandes industrias que a veces invierten tanto en cabildeo, pero para seguir obteniendo esos beneficios, y lo que tenemos que hacer es transparentar para que el legislador, si está legislando siempre a favor de las empresas y no de la salud de las personas, entonces podamos hacerlo rendir cuentas y eventualmente sancionarlo a través del voto. Claro, o viceversa. Incluso puede haber proyectos en donde un determinado modelo de Estado quiera tener monopolio en algún sentido, o la estatización de algún bien público, algo que tenga que ver, que no necesariamente sea positivo para la o promover economía, las energías sucias. por decir un ejemplo. O sea, algo que no necesariamente sea benéfico para la población, pero que si no tienen información suficiente, pues, o no siguen el procedimiento legislativo con un poco más de detalle, pues suceden, ¿no? Y ese es uno de los retos que tiene el cabildeo contemporáneo, porque pues también las y los legisladores van a procurar no ser regulados hasta donde se pueda, y tratar de regular a los demás menos a ellos. Pero bueno, eso nosotros tenemos que pugnar siempre porque se abra. Y eso tiene que ver con lo que platicábamos en uno de los primeros capítulos, de los episodios del podcast, con Miguel Ángel Gonzalo, sobre Parlamento Abierto. Decíamos, bueno, pues entre más abiertos sean los procesos, es mejor, más sano para la democracia. Decía, o es una frase que se le atribuye a Otto von Bismarck, que hay dos cosas que no quieres saber cómo se hacen. Una son las salchichas y las otras son las leyes. Entonces, y creo que este paradigma ha cambiado. Tiene que cambiar. Ahora tenemos que familiarizarnos con el proceso de construcción de decisiones, y que si hay algo que no nos gusta de la construcción de las salchichas o de las leyes, tratar de intervenir porque cambie, claro, porque sea distinto. Y yo creo que en ese sentido podemos aprender mucho del cabildeo para que mejoren las cosas. Sí, del cabildeo y de muchas otras de las formas de participación ciudadana que existen actualmente, ya sea cabildeo de intereses privados al Congreso, incidencia pública de organizaciones de pacientes, personas, determinadas poblaciones. Todas las formas que busquen participar en los congresos son benéficas, y por tanto debemos tratar de conocerlas y de involucrarnos. Por supuesto. Pues bueno, vamos a pasar a la entrevista. Ya está nuestra invitada con nosotros y vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia en esta industria emergente en México y en el mundo. Del cabildeo.
Muy bien, pues vamos a pasar a la entrevista de este episodio. Como siempre tenemos súper invitadas, súper invitados, y esta, por supuesto que no iba a ser la excepción. Está con nosotros Rosemary Safi. Y Panambi, platicamos un poquito de quién es Rose. Sí, primero que nada, bienvenida, Rose. Muchas gracias por estar aquí. Para quien no la conozca, Rosemary es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas y tiene una amplia experiencia en el sector público. Trabajó ahí muchísimos años y hoy es la dueña, la que despacha en Safi Consultores, que es una cabildera. Bienvenida. Muchas gracias, Panambi. Muchas gracias. Es una de las experiencias más interesantes, el cabildeo. Hemos estado platicando sobre qué es el cabildeo, cómo funciona, un poco para entender esto, que se habla mucho del cabildeo, pero a veces poco se conoce realmente de lo que es, de cómo funciona en la realidad. Además hay muchos estigmas alrededor, etcétera. Pero antes de que vayamos a eso, quisiéramos preguntarte sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a esta actividad del cabildeo? ¿Cuándo te planteaste esta posibilidad y cómo fue construir? Hay muy pocas mujeres que son jefas de empresas de cabildeo. Así es. Y esto también debió haber sido... no lo sé si eso fue algo que te planteaste en algún momento o no, pero platícanos, ¿cómo fue empezar esta aventura? Creo que nunca me lo planteé, porque si me lo hubiera planteado igual no lo hubiera hecho. Simplemente me aventé a la alberca y averiguar, estaba frío o caliente el agua. Nada, no nací pensando y soñando que iba a ser yo cabildera. A mí me gusta la política, me gusta la grilla. Estaba trabajando en gobiernos priistas y cuando pierde el PRI en el 2000 decido cambiar de rubro y dedicarme al legislativo, ¿no? Desde la parte de cabildeo, el cabildeo estaba muy nuevecito. Apenas 3 años antes se había dado que la Cámara de Diputados no tuviera mayoría del partido en el gobierno, ¿no? Al final de Cedillo. Y eso cambió completamente. Eso cambió la dinámica, porque ya no había que hablarle, ya no bastaba con hablarle al secretario de Estado o al presidente, había que ir a convencer a los legisladores. Ya para el 2000 ya era un Congreso completamente dividido y es cuando nace esto del cabildeo. Yo arranco en el 2001 como parte de un despacho, ¿no? Había como 4 o 5 despachos y yo arranco como parte de uno de ellos, ¿no? Y a los 5 o 6 años de estar colaborando en ese despacho, también viendo que no hay mujeres, decido montar mi despacho en el despacho de arquitectos de mi mejor amigo, que me prestó literal un espacio con una mesa de estas de plástico que venden en el Costco, un teléfono y una computadora que nada más tenía programas para diseñar, ¿no? Y así empecé. Y un conmutador, porque no iba a contestar la señorita de Telmex. Entonces estábamos el conmutador, la computadora y yo, y así empezamos el despacho en el 2007. Y es muy curioso cómo planteas que entonces el cabildeo es hijo de la pluralidad, ¿no? De cuando ya los diputados importaban, cuando su voto tenía que ser razonado o más o menos informado, ahí es donde empiezan los cabilderos a meterse en la Cámara. Totalmente. Mira, nunca lo había escuchado, pero es hijo de la pluralidad. El cabildeo es una actividad más de todo este tema de participación ciudadana. Claro. No tiene que ser mal visto. Sí sabemos que mucha gente dice, ¿pero qué es eso? ¿No? Es en lo oscurito, negociaciones. Y a lo mejor me voy a adelantar, pero el cabildeo es simplemente una manera de hacerle llegar información fidedigna, técnica muchas veces, a los que van a tomar las decisiones. O sea, el cabildero sí busca incidir en la decisión final del legislador, pero a través de información, no a través de nada más que de información. ¿Cómo fue cambiar, por ejemplo, la percepción que tenían los legisladores? Porque debe haber sido también para ellos algo muy novedoso, porque hasta antes del 2000, del 97, digamos, pues se recibía... a veces ni información recibían, lo que recibían era instrucciones, ¿no? Recibía, esta es la línea, esto es lo que se va a aprobar, esta es la iniciativa del gobierno y pues vamos a apoyar, a veces sin mayor discusión. Y ahora, con la pluralidad, empezó a cambiar esto. ¿Cómo te recibían las y los legisladores antes y cómo te recibían después, o digamos en los tiempos de la pluralidad?
Y al final platícanos cómo ha cambiado esto en los tiempos más recientes. Pues al principio les costaba mucho trabajo recibirte, pero les dabas curiosidad y te recibían. La verdad, por curiosidad, no por otra ¿Qué cosa. querrán? ¿Qué me van a ¿Qué platicar? querrán? No, Ajá. ¿Qué información me van a traer? Y toda esta brecha la abre mucho el sector privado organizado. Me acuerdo que los cabilderos importantes eran los cabilderos del CCE, ¿no? Que representaban los intereses de todo el sector privado. Entonces los cabilderos del CCE eran una cosa como, ya vino el cabildero del CCE. Y ahí te colabas con la cabildera del CCE en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y sí te recibían, sobre todo los más jóvenes. O sea, los más jóvenes pensando en 40 años, no, más chavillos, no. Pero los adultos mayores, no. Esos no te recibían. Ha ido evolucionando para bien, yo creo, aunque todavía estamos en pañales. Ha ido evolucionando para bien. Ahora, inclusive, en los reglamentos internos de las dos cámaras, hay un capítulo del cabildeo en cada una de ellas, en donde te obligan a registrarte, lo cual está bien. Te obligan a que la información que le entregues a los legisladores también la entregues en mesas directivas. No sé cuántos cumplimos eso o cuántos no lo cumplimos, o si lo toman en cuenta, pero por lo menos está... Pero tú sí lo cumples. Yo sí lo cumplo. Yo cumplo todo lo que dice el reglamento, okay. Todo absolutamente, para que no haya pretexto de nada. Exacto. Porque de por sí, si incomodas, a algunos vas a incomodar, pues mejor seguir las reglas como las marcan, ¿no? ¿Pero por qué incomodas? Porque cuando vas en contra de un legislador... Sí, de la línea de un partido. O de un legislador. El legislador se la toma personal, y esto no es personal, pues. Claro. Pero eso sí pasa con los panistas, priistas, perredistas, morenistas. Si tú le tocas su proyecto legislativo a alguien, sienten que le pagaste a su hijo. Claro, ¿no? Claro. Y está muy mal entendido, porque al final todos los proyectos, como dices, no solo no son personales, sino que la razón por la que existe el Congreso es para que se debata, se discuta, se calibren las posturas, no porque uno lo presentó lo tienen que aprobar nada más porque lo quieren mucho. A ver, una anécdota. Cuando yo empezaba, el Senado todavía estaba en Donceles, en Jico, un diputado, ya no me acuerdo ni de qué partido era el diputado, senador, presentó una iniciativa para modificar la fórmula de los colores en los empaques. Pues los cabilderos no somos expertos en todos los temas, pero no, entonces se lo pasé al experto químico de Concamín y me respondió, no, pues con esta fórmula todos los empaques de todo van a ser blanco y negro, porque está modificando demasiado la fórmula y no tiene sentido. Entonces fui con el legislador y le dije, oiga, ¿usted lo que quiere es que todo sea blanco y negro? No, que contamine menos. Pues no está bien, porque así como usted lo propone y si pasa, está mal todo va a ser blanco y negro. No, pues por favor edúqueme, me dijo. Entonces vinieron los químicos del área de temas químicos de Concamín y trabajaron con el legislador y sacaron un documento legislativo adecuado para bajar la contaminación, pero que se siguieran respetando los colores, ¿no? Claro. Y finalmente es una anécdota perfecta de los legisladores. Finalmente llegan ahí porque son políticos profesionales, porque saben ganar elecciones ya sea al interior de sus partidos o en calle, pero no tienen esta información ni tendrían por qué saberla, ¿no? Y la idea es que estén abiertos a que la gente que sí conoce o que sí tiene el detalle de determinada regulación pueda llegar y decirle, oye, con muchísimo respeto, pero estás planteando algo que es un sinsentido, ¿no? O que podría hacerse de esta forma. Ahora, hay un estigma también sobre el cabildeo en el que hay quienes piensan que el cabildeo es corrupción porque es compra de votos, ¿no? Y esto yo creo que está, digamos, se entiende que haya quienes piensen esto porque efectivamente, digo, no sé si te ha pasado, pero seguramente habrá legisladores que dicen, ay, viene el cabildero, viene representante de, no sé, no quiero mencionar ninguna industria, pero de estas industrias estigmatizadas como malvadas, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo creo que también ha habido una construcción del estigma del cabildero que abona a la idea de la corrupción. ¿Te ha pasado y cómo ayudar a desestigmatizarlo de esta forma? Yo llevo 21 años, casi 21 años, de cabildera, y en la vida un diputado o un senador me ha pedido dinero. ¿Qué me han pedido? Que un huracán, y entonces saben que represento a X o Y empresa y me dicen, oiga, que su empresa, por favor, done agua o done alimentos o done... Es lo único que a mí me han pedido. Sí. O no sé si tengo cara de que si me pides te parto tu madre, pero nunca en 21 años nadie me ha pedido nada. Y trabajo con empresas que tienen que ver con el campo, con el agro, no te imaginas, de todos los sectores. O sea, me toca hablar con diputados de todo tipo y nunca nadie me ha pedido dinero. Sí, yo creo que el estigma también tiene que ver, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde pues básicamente tu campaña la vas a financiar a partir de la relación que construyen con quienes van con las empresas. Las empresas, ¿no? Y el perfil de tu distrito, de tu votante, pero es otro sistema electoral, es otro sistema político. En Estados Unidos los diputados están así señalados. Tú eres el diputado Kimberly Clark, tú eres el diputado, porque según quién te paga tu campaña. Exacto. Sí. Aquí no. Sí, y de hecho... o no tan evidente. En Estados Unidos también, pues las comisiones a las que pertenecen no tiene que ver a veces con tus preferencias, tu formación, tu experiencia, tiene que ver con los intereses que representan. Sí. Realmente. Sí. Y en ese sentido creo que México es un poco más noble en ese espacio, ¿no? Es decir, al no permitirse financiamiento de privados en las campañas, como que hay más apertura de los legisladores para poder recibir a quien sea y para que no tengan un interés determinado todo el tiempo, ¿no? Que se les pueda sensibilizar en cada proyecto. Ahora, ¿cómo debería ser? Pensemos en términos ideales, ¿no? Porque ha ido creciendo y digamos fue creciendo de forma medio accidentada el cabildeo en México, ¿no? Así como la regulación vino después de que existía y la propia regulación se ha ido haciendo, pues se ha ido modificando. Pero ¿cómo debería ser? Y luego hay legisladores de todo tipo que a fuerza quieren sacar una ley, y entonces yo les digo, y hay una ley de abogados y una ley de médicos y una ley, pues es una profesión, no puede haber ley de cada profesión, ¿no? Tiene que estar reglamentado en los reglamentos de las cámaras, porque ahí es donde se hace el trabajo. ¿Cómo debería de ser? Bueno, yo en mi mundo ideal, así como los periodistas tienen un espacio, los cabilderos deberían de tener un espacio. Por ejemplo, ahorita ya hay registro y en la Cámara de Diputados sí te dan una credencialita que dice cabildero, ¿no? En el Senado te dicen, hágasela usted, por favor. Te lo juro. Se la imprime y se la trae. Se la trae y ya nada más con el número de su registro. Ahorita dicen, pues las personas morales pueden registrar hasta 2. Pero ¿por qué si de mi despacho van a ir 10 personas? Solamente puedo registrar 2. Pues que las otras 8 se registren como persona física. Pero entonces tú no vas a saber que van. ¿A qué van? Claro. Que van de mi parte o del de Safio Consultores, que representa a estas empresas. Vas a tener ahí una cantidad enorme de personitas que no sabes a quién representan. Amplía el número, no, porque se van a registrar más. Pues no. O sea, todos deberíamos de tener posibilidad de registrarnos, deberíamos de tener un espacio físico ahí en donde los legisladores sepan que ahí están los cabilderos y que estemos a la vista de todos. Yo pienso que entre más transparente todo se haga, mejor. Y yo sí estoy a favor de que le metan más artículos a los capítulos de cabildeo en los reglamentos para que esto sea más transparente y todavía más profesional. Hay una asociación de cabilderos profesionales. A mí me tocó el trienio pasado ser la directora, que se llama PROCAP, donde estamos registrados los despachos que se sujetan a un código de ética propio y al código de ética de la asociación, donde también están registrados muchos direcciones de asuntos públicos de empresas privadas y personas físicas, ¿no? Entonces, toda esta práctica debería ser muy transparente, muy accesible a todo el mundo. Y lo vuelvo a repetir, el cabildeo es parte de las prácticas de participación ciudadana.
fortalece la democracia. Justo eso te iba a decir, no hay cabildeo en regímenes autoritarios. No hay cabildeo en régimen. ¿No? Porque lo decide todo Exacto. una persona. Pues, ¿qué tienes que cabildear si todo lo decide una persona, etcétera? Entonces, este es un buen indicador, es decir, la vitalidad del cabildeo en México también puede ser un indicador de la pluralidad, de la democracia, de la consolidación institucional y de la consolidación de la calidad de la democracia, ¿no? Y por supuesto, pues que va habiendo mejoras. Estamos casi por terminar. Sí, y en ese sentido, y justo como en el mismo sentido de lo que nos decías, por ejemplo, al ser una actividad que no solo sucede en México, en la región, en el mundo, por ejemplo, la OCDE este año publicó un libro sobre el cabildeo en el siglo XXI, y justo lo que establece es que tiene 3 retos, ¿no? O sea, uno de ellos ya hablaste, la transparencia. Mientras más transparencia haya en la actividad del cabildero, pero sobre todo en el legislador también, en que se entienda que está obligado por su puesto de representación popular a recibirlos, a escuchar las Artículo 8 posturas, de la Constitución. a entender que son funcionales para los proyectos específicos que se estén discutiendo o aprobando. En ese sentido va a avanzar mucho mejor la actividad, en el sentido en que se quita el estigma y que además los legisladores entiendan que la función es necesaria y que además están obligados a recibirlos, ¿no? Sí, totalmente. La OCDE tiene muchos estudios de cómo debería ser el cabildeo y deberíamos de regalárselo, aspirar a ir y regalárselo a los diputados, sí, a los senadores. Sí, pudieras recomendarle a una joven politóloga, abogada, economista que quiera entender este mundo del cabildeo, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo acercarse a este mundo del cabildeo? Qué buena pregunta. Que vean la película Gracias por Fumar. Es una gran película de lo que es el cabildeo. Y no, pues es que también debería de haber matrículas en las carreras de ciencia política de cabildeo, porque no lo existe. ¿Qué le recomiendo? Acercarse a un despacho. Que ya somos muchos en México. Y tratar de hacer ahí sus prácticas profesionales o lo que sea, porque desde el despacho se vive lo que es el cabildeo. Claro. Porque ahora, por ejemplo, está muy centralizado, pero hay que pensar que también puede haber 32 transiciones democráticas en los estados. Claro. Se pueden crear agencias locales que pueden estar conectadas con agencias nacionales, etc. De acuerdo. Hay un mundo por construir Hay un mundo y hay cabildeo. 32 congresos. Uh-huh. Y cada congreso es un mundo. Cada congreso tiene su proceso parlamentario distinto al otro. Querétaro, te enteras de las iniciativas aparecen en Gaceta una vez que se aprobaron en la comisión, o sea, no antes, ¿no? Entonces, hay mucho material para estudiar también. Bueno, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, no queremos irnos tan serios. Platícanos alguna anécdota, algo que te haya pasado en la experiencia del cabildeo, en la cámara, donde sea. En la cámara me ha pasado de todo. Me he tenido que salir encajuelada con otro diputado porque tenía que llegar al aeropuerto y la cámara estaba tomada. El diputado y yo no nos conocíamos. Después de hacernos cucharita en la cajuela de un Centra, pues ya nos volvimos mejores amigos. Me ha tocado que incendien las puertas, de que mi mamá me hable y me dice, en las noticias dice que están quemando las puertas de la cámara. Sí, las están quemando. Me ha tocado de todo al principio que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? El ya no diputado, porque le ganó Rocío Banquels. Ramírez Cuellar era el líder del Barzón. Y no me acuerdo ni qué estaba discutiendo en el gobierno de Fox. Y por qué no, entró a caballo. Pero no entró a caballo solo a la explanada, entró a caballo al edificio A, que es donde está el recinto, el pleno, ¿no? Y por ahí, y entonces me acuerdo muchísimo que un monitor gritaba, todos pecho tierra, todos pecho tierra. Eso no me hace sentido. Le dije, no, animal, pecho tierra no, con la espalda a la pared, pecho tierra nos va a pasar por encima del caballo. El caballo nos va a pasar encima. Sí, es toda una experiencia la cámara. Sí. Sobre todo la cámara, el Senado es más fifi, usando la terminología de la 4T. Pero el de Cámara de Diputados es
Bueno, y No así es más. en todo el mundo. Cuando hay dos cámaras, por lo regular la cámara baja o la cámara de representantes es más intensa y la segunda cámara es más parsimoniosa, más tranquila. Bueno, que me tocó un temblor en el recinto del Senado Nuevo y creo que empujé a todos. O sea, me dio igual si eran que para salir corriendo de ahí, pero bueno. Rose, muchísimas gracias No, hombre, muchísimas haber gracias a estado ustedes. con nosotros. Muchísimas gracias. Encantados de tenerlo. Gracias. Mi primera experiencia en este tipo de programas, que qué bueno que existen. Muchas gracias. Gracias a ti. Pronto nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Estaremos hablando de otros temas interesantes sobre la vida parlamentaria. Nos vemos pronto. Bye.